TV Hispana presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jesús Brito y aquí seguimos en la segunda emisión de este programa Repercusión Revolucionando Conciencias. Hoy de nueva cuenta tenemos aquí a nuestro profesor Rodolfo Lara Lagunas, quien quedó pendiente la semana pasada de seguir continuando hablándonos de su libro El Sueño Mexicano. Hoy vamos a hablar ahora de un movimiento muy importante que surgió en el año 1854 y que finaliza hasta 1867. Se unen dos cosas, dos conflictos pues obviamente muy importantes para nuestro país, pero antes de hablar de ello vamos a recapitular. En la pasada emisión hablamos sobre la independencia de México, en donde pues quedamos en conclusión de que Morelos, Hidalgo y todos aquellos insurgentes que participaron en esta independencia tuvieron como resultado hasta 1821, que fueron más de 11 años de guerra independentista, y que llega a su conclusión con Agustín Iturbide y Vicente Guerrero, donde ya se proclama la independencia, pero pues pasan los años y esto pues no del todo cambia, siguen los conflictos, los problemas, un solo pensamiento que en ese entonces era el eclesiástico. Entonces pues a razón de ello, nace un personaje muy importante en 1808, precisamente el 21 de marzo de 1808, de quien hoy hablaremos obviamente porque en unos días más, el 21 de marzo para ser exactos, se cumple el natalicio de este gran personaje, quien es el licenciado Benito Pablo Juárez García, un personaje que sin duda, repito, muy importante, que igual quienes siguen sus ideales, los juaristas, han marcado la historia de nuestro país. Y por supuesto, no podemos olvidar a un juarista que hoy nos representa a nivel internacional, quien es nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches y pues gracias por la invitación. Usted sabe que está cordialmente invitado las veces que usted quiera y sobre todo hablarnos de su libro, que la verdad para mí es muy importante, y obviamente que también la gente conozca aquello que usted escribe, que sobre todo sirve para revolucionar las conciencias. Pues hoy vamos a hablar de la reforma, maestro, ¿qué le parece? ¿Cómo no? Pues cómo surge, cómo nace, qué pasa, por qué pasa, qué originó este conflicto. Mira, cuando se consuma la independencia, resulta que los que la hicieron eran los que al principio no la querían. Cosas. Por ejemplo, Agustín Iturbide fue invitado a participar cuando se inicia en 1810 en la guerra de independencia y él no acepta. Incluso era pariente lejano de Hidalgo. ¿Sí? Y al contrario, él se destaca como uno de los acérrimos enemigos de los insurgentes. Correcto. Incluso él vence en una de las batallas a Morelos. El padre Matías Monteagudo es el que se encarga de conspirar en 1820, invita a Iturbide para hacer la independencia, consumarla. Y este padre también se había opuesto 10 años o 12 antes, para ser más exacto, en 1808, él se opone a la independencia de México. ¿Por qué los que eran enemigos de la independencia al final hacen la independencia? Bueno, porque en España, en 1820, surge un movimiento popular en donde obligan a la monarquía a aceptar la Constitución de Cádiz. Y esa Constitución afecta los intereses del clero y los intereses de los militares.
Entre otras cosas, para que tengas una idea y el público también, la cuestión de Cádiz quita el diezmo, que Es el era, 10%. que era uno de los impuestos que le permitían a la iglesia tener ingresos. Y también les quita el fuero a los militares, así que tanto el clero como los militares salen afectados por la cuestión de Cádiz. Y al llegar a América tenían que respetarla. Entonces, como les afecta, dijeron, no, mejor nos independizamos y así no salimos afectados. Qué tremendos son estos. Convencen a Vicente Guerrero, que era de los pocos, junto con Guadalupe Victoria, que permanecían en grupos aislados a través de la guerrilla, para que se sumen. Y al final de cuentas, ambos aceptan unirse, porque, al final, porque de una u otra manera su objetivo era ese, separar a México de España. Así es de que se da la independencia en condiciones en donde los grupos de poder siguen manteniendo su hegemonía. En ese sentido, el orden o la estructura colonial no se modifica. Y al contrario, el clero agarra más fuerza en todo el país. De hecho, México vive una teocracia, porque el poder económico, político, social, cultural y educativo estaba en manos de la iglesia. Todo. Tenían el control de los nacimientos, de los matrimonios, de las defunciones, no se permitía otra religión más que la católica. Las tierras. Tenían propiedades tanto en la urbe como en el campo. Lucas Alemán, que es uno de sus seguidores y grandes defensores, llegó a decir que la iglesia tenía el 50% de la riqueza nacional. Entonces, eso te da idea del enorme poder que había. El caso curioso es que Juárez estuvo en el seminario, iba a ser sacerdote, por eso Juárez hablaba latín, griego, francés, inglés, español y zapoteco. Wow. Ha sido el único presidente políglota que hemos tenido. Wow. Pero él, a pesar de la influencia religiosa de estar alrededor de 7 años en el seminario, no se sentía atraído por la misión del sacerdocio. Entonces funda en Oaxaca el Instituto de Ciencias y Artes, lo funda el grupo liberal opuesto a los conservadores que protegían o apoyaban a la iglesia, y de esa manera él estudia para abogado. Pero fíjate que hay un hecho que yo creo que marca de una manera u otra, de manera definitiva, la concepción política que va a seguir Juárez. Esto sucede cuando él ya es abogado en 1834 y un grupo de indígenas de un pueblo llamado Lorichahuaca va a quejarse, ¿sí?, de que el sacerdote de esa comunidad no respetaba las tarifas en cuanto al costo de matrimonios, de funciones, bautizos y demás servicios religiosos. Juárez se compromete a defenderlos, y entonces había tribunales especiales, entre ellos el eclesiástico, en donde pues la mayoría o casi todos eran religiosos. El conflicto se va a ese tribunal eclesiástico y, como es obvio suponer, el tribunal le da la razón al sacerdote, lo libera, y regresa al pueblo pues, con más ganas de vengarse de quienes lo habían acusado, y en contubernio, en alianza con el poder civil, a los indígenas que se fueron a quejar con Juárez los meten a la cárcel. Juárez se entera, se indigna y dice él, no pudieron permanecer indiferente, va a Miahuatlán, que es donde estaban presos, para defenderlos y liberarlos. Pero sucede la injusticia que a él lo ha de marcar para toda la vida, que también él va a la cárcel. Wow. Lo acusan primero de vagancia y después de que había agitado, alborotado al pueblo de Loricha cuando él jamás había ido al pueblo. Entonces lo tienen preso más de una semana, pero nunca se le olvidó. En Apuntes para mis hijos escribió: estas injusticias que sufrí y que veía sufrir todos los días me enseñaron de bulto que una sociedad jamás será feliz
mientras haya clases privilegiadas. Pero además dice, eso me comprometió a mí mismo a luchar, a trabajar por acabar con esos privilegios. Pero esa es una de las 3. Sí, pero esa es la principal. Ahora, ¿por qué es la principal? Él escribe Apuntes para mis hijos, un relato que deja Para sus hijos como testimonio. Y si tú lo lees, vas a ver que todos los hechos que va narrando ocupan 3, 4 líneas, no se mete a fondo, pero este suceso le da casi 3 páginas. Es el que más amplitud tiene. Es más importante. El más importante. Wow. ¿Qué significa? Que fue el que más le dolió. Pero además fíjate que este hecho demuestra algo muy importante. Hay quienes acusan a Juárez de que él no defendió a los indígenas, ¿sí? Y olvidan que el primer encarcelamiento, porque 3 veces fue hecho prisionero, y en esta primera va a la cárcel precisamente por defender a los indígenas, lo que hace notar que es falso, que él no se haya preocupado por sus ¿Pero paisanos, por qué dicen eso? compatriotas. ¿Qué ganan, vaya? O sea, Lo dicen intención? porque, bueno, ¿qué hizo por los indígenas? ¿En qué lo liberó? En nada. La otra, él aceptó la cultura occidental, porque lo ven de presidente, vestido, pues, bien vestido, como presidente, ¿verdad? La investidura, ¿no? Ni modo que se pusiera el sombrero y los guaraches de campesino indígena. Era más por respeto también Sí, al pueblo. el respeto a la investidura. Así es. Pero además, siendo presidente, él dictó un decreto condenando la esclavitud en Yucatán y informando que quienes se dedicaran al comercio de esclavos serían sancionados con pena de muerte. Eso prueba, Muy duro. Eso prueba el interés que tenía en proteger a los indígenas mayas, que desde entonces ya los vendían como esclavos a Cuba o ahí mismo, ¿sí? Entonces, un exterminio maya. Ahora, ¿por qué digo que este hecho lo marcó? Aparte de la amplitud de espacio en Apuntes para mis hijos. Porque cuando llega primer ministro o ministro de Justicia, ¿sí?, siendo presidente Juan Álvarez, después de que la revolución de Ayutla vence al santanismo, el primer acto que hace don Benito es un decreto en donde suprime los tribunales especiales, y entre ellos el Tribunal Eclesiástico. Ley Juárez. O sea, yo diría que las leyes de reforma nacieron de la ley en Juárez. Oaxaca, en Loricha, y lástima que no anotó el nombre del sacerdote, porque a él le deberíamos el inicio agradecer que se acabara un solo pensamiento. Porque con esa primera ley se inicia la ley de reforma. ¿Por qué? Porque provoca de inmediato una reacción de la Iglesia y se inicia la guerra civil. Hay levantamientos armados en contra de esa ley. Así es, maestro, si me permite, vamos a leer los comentarios que nos están enviando nuestros amigos que nos están viendo. Igual les invitamos, por supuesto, a que compartan nuestra transmisión. Estamos en TV Hispana, en la página de Facebook, también estamos en YouTube, en Periscope, en Twitch y en Twitter. Ahí nos encuentran como TV Hispana. Y también, por supuesto, nos pueden mandar correo al programa repercusión-tv@hotmail.com. Igual nos pueden mandar ahí sus comentarios, sus opiniones y sobre todo qué tipo de tema o contenido quieren que nosotros traigamos para acá, por supuesto, para que pues lo puedan ver todos los que están del otro lado. Igual les mandamos, por supuesto, con mucho cariño, saludos a Tracio, que nos dice buenas noches, siguiendo al maestro Lara. También Rosa Elena López nos manda saludos. Didier García, igual muchas gracias, Didier, te agradecemos que nos estés viendo. Julio Martínez nos habla de la conciencia histórica, sin duda es la herramienta que permite elevar y despertar el espíritu crítico y transformador. Pues coincidimos totalmente con Julio, pues por ello estamos en este programa y lo hacemos de verdad con mucho cariño, con mucho amor, para que ustedes igual se enteren de una historia que también ha sido oculta por aquellos neoliberales que no han querido, por supuesto, soltar el poder. También a Aldrubandis Aria le mandamos saludos, mucho gusto Aldrubandis, pues te esperamos por acá, ya no pudiste venir, pero bueno, de todas maneras te agradecemos que nos estés viendo. Igual Alan Castillo Marcín nos manda saludos al profe Lara. Daniel Aguirre, saludos, excelente tema. José Hernández, saludos, excelente programa. Muchas gracias a todos ellos que nos están viendo y pues igual les invitamos que sigan
reproduciendo, compartiendo e invitando a más personas que nos puedan ver, por supuesto. Créanme, se van a ir a dormir aprendiendo algo nuevo. Por lo menos una sola cosa, pero eso ya es ganancia. Así que, pues bueno, maestro, igual nos dice Aldubandis Producción, que está afuera, ahí sí la pueden apoyar, por favor, porque no vaya a ser y me la salten ahí y ya vas a ver, me va a salir más caro el caldo de albóndiga. Y les repito, aquí estamos en el foro 2, llamado Ingeniero Gerardo Lanchablé. Quién sabe quién es ese tipo, pero dicen que fue alguien muy importante desde el centro histórico de Villahermosa, Tabasco. Pues aquí estamos y seguimos aquí con el tema, la segunda parte del sueño mexicano, que habla sobre el movimiento de reforma, que se complementa con la intervención francesa, que termina hasta 1867. Continuamos, profesor, por favor. Sí, entonces decía, el conflicto mayor personal que tiene Juárez lo lanza a entrar a las filas del Partido Liberal, que es el que se enfrenta al Partido Conservador, que defiende los intereses del clero y de los militares. Los militares también se convierten en un problema grave, porque desde que México es independiente, en promedio cada 4 meses había golpes de Estado, levantamientos armados, insurrecciones. Es decir, los militares se convierten en un poder, aparte del clero, pero que provoca muertes, ¿sí? Provoca tensiones, y de hecho el militarismo se convierte para Juárez y los liberales en el otro enemigo a vencer. A grado tal que hubo un momento en que en el gabinete Juárez propuso eliminar al ejército, desaparecer. Darle licencia. Sí, y sustituirlo por una Guardia Nacional integrada por ciudadanos. ¿Qué? Porque para él el ejército era también un estorbo para el país. ¿Ya estaba hablando de la Guardia Nacional? Sí, ya estaba hablando de la Guardia Nacional. Bien. Y para que tengas una idea, un general ganaba 6,000 pesos al año y el gobernador ganaba 2,000. Wow. Y en el caso de la iglesia, el presidente de la República ganaba 36,000 pesos al año y el obispo de la ciudad 100,000. Entonces eso te el poder concreta en dónde estaba el poder. Por eso la reforma, con todo lo que queramos negar, se convierte prácticamente en una especie de guerra religiosa. Tú lees todas las leyes de reforma y todas están contra la iglesia. Empezamos con la abolición de tribunales especiales. Después viene la ley de desamortización de los bienes del clero, que la hace Lerdo Tejada, Miguel, obligando a la iglesia a vender sus propiedades. No se las quitaba, los obligaba a que las vendieran para que de esa manera la riqueza circulara, porque no producía. Estaban en manos muertas, se decía. Se viene la Constitución de 1857 y hasta el Papa condena la Constitución y llama al pueblo mexicano a desconocerla. De hecho, el Papa incita a la insurrección, amenazando con excomuniones. Vaya Papa, ¿no? Todo el que jure la Constitución era excomulgado. Viene la guerra civil, no había de otra, porque vienen los levantamientos armados en contra de la Constitución, ¿sí? Y esto radicaliza el movimiento, a tal grado que estando en Veracruz, Juárez decreta lo que llaman ley de reforma, porque ya habían empezado antes. Claro. Y fíjate bien, se pasa de la ley de desamortización, en donde obligaban a la iglesia a vender sus propiedades, y con la ley de nacionalización le quita todas las propiedades, sin indemnización. Se dice que el obispo de Oaxaca, cuando leyó la ley de reforma, entre ellos eso, murió de un infarto. Del impacto. Le dio el patatús, sería coloquialmente. Ley de creación del registro civil, ley del matrimonio civil, porque antes solamente era el matrimonio religioso. ¿Sí? Y si no te casabas, no existías. No, pues no, definitivamente. Viene la educación laica, se nace entre las leyes de reforma. Y una ley que para mí es muy importante es la libertad de cultos. Porque fíjate bien, durante 300 años no se permitía ninguna otra religión. Pero además, el hecho es que al no permitirte tener libertad de conciencia, te frenaban en tu libertad personal. Es decir,
no permitían la creatividad, había un freno al desarrollo de la conciencia. Eso marcó el atraso enorme del país, porque si te prohíben pensar y si piensas diferente eres excomulgado o eres castigado, y en tiempos de la Inquisición te quemaban frente al público, vivo, en leña verde, te quitaban tus propiedades, los libros los quemaban. Así que con la libertad de culto se viene abajo todo ese pensamiento único, ¿sí?, que existía y que no permitía la diversidad de pensamientos. Es una hazaña extraordinaria porque hay que decirlo, en Francia, uno pensaría que con la Gran Revolución Francesa se estableció la libertad de cultos, pues no, resulta que en Francia hasta 1904 se establece la libertad de cultos. O sea, ¿quién fue primero México? Fue primero México. ¿Sí? ¿Se adelantó? Se adelantó, y el primer ministro francés era muy admirador de Benito Juárez y de Ignacio Ramírez el Negromante. ¿Sí? Entonces, personaje ahí destacable, ¿verdad? culmina la reforma y la Iglesia pierde todo su poder, el poder económico, el poder político, porque se separa la Iglesia del Estado, ya no se le permite a la Iglesia meterse en los asuntos políticos del país. Al perder cementerios, al perder el registro civil, pierde el control social, ¿sí? Y con la formación o la creación de la escuela laica pierde también el control educativo. O sea, finalmente todo el poder acumulado en los 200 años de colonia y en los primeros 30 años de vida independiente que había logrado la Iglesia es definitivamente derrotada con la ley de reforma. Obviamente no quedan conformes y por eso en la primera oportunidad que tienen buscan la revancha, y es cuando una comisión va a Europa a traer a Maximiliano, que viene apoyado por tres monarquías, la austriaca, que entonces era la poderosa, Bélgica, porque su esposa era hija del rey de Bélgica, y del Imperio francés, además del apoyo del Vaticano. Bueno, contra esas fuerzas tienen que enfrentarse los liberales encabezados por Víctor Valle. Ahorita continuamos, maestro. Seguimos con los comentarios que nos mandan. Aguilar Farfán, hola, buenas noches, saludos cordiales. Atentamente, Ismael Farfán. ¿Qué tal? Mucho gusto, Farfán. También Raúl Domingo Ayala Guerrero, buenas noches, saludos desde Paraguay. Desde allá nos están viendo. Muchas gracias, Raúl Domingo. Igual te pedimos el favor que compartas y puedas reproducir también estos contenidos que les llevamos con mucho cariño. Nos dice abrazos fraternales para AMLO. Claro que sí. Sonia Elizabeth Cámara Martínez, buenas noches desde Toluca, Estado de México. Igual muchos saludos a Sonia. A José Felipe Ledón Miramontes, nos habla del CENTE con AMLO, la CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bernardo Chi, AMLO el mejor, no hay duda, aunque les arda. Ya saben, imagínenselo. A los pianistas corruptos vendepatrias. Igual Delia Constantino, buenas noches, saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estamos con usted, señor AMLO. Muchas gracias a Delia, que todos están apoyando a nuestro presidente, que hoy cumplió sus 100 años de gestión al frente del gobierno federal, que por supuesto una gran aceptación del 79.4%, es decir, de cada 10 mexicanos, 8 están a favor de su gestión. Vaya, es un presidente que sin duda ya está haciendo historia. Ana María, muy interesante, voy a buscar el libro. Ana María, te repito, si quieres, mándanos un correo a repercusión-tv@hotmail, y por supuesto nosotros, ya con el permiso del profesor Rodolfo, te mandamos el texto en PDF para que lo puedas leer. Este libro no tiene ningún costo, el profesor lo hace igual con todo el entusiasmo y las ganas de hacer una revolución de conciencias. Igual, aquí nos manda saludos Adrián Sánchez, AMLO el mejor de todos. Andrés Tetepilco, AMLO. Armando Carrillo, viva Juárez. Así es, viva Juárez, cómo no, y muera el mal gobierno. Eso lo dijo Hidalgo, pero igual lo retoma posteriormente Juárez. Mario Fabio Castro Espinosa, AMLO, Dios te bendiga. Papacito, haz justicia, Dios te bendecirá.
saca a los pianistas de tu partido. Hay juventud preparada y no maleada. Fuera pianistas asesinos y ya ya se imaginan qué, dejen de trabajar a nuestro querido presidente. Susana Ángeles Romero, me siento contenta con mi presidente AMLO. Pues quién no, ¿verdad? Pues tenemos un presidente y sobre todo tabasqueño, donde nosotros estamos transmitiendo completamente en vivo. Y pues bueno, esos son los comentarios. Nos dice producción que nos vamos a un corte y vamos a continuar con esta etapa. Ya estamos entrando a la intervención francesa, que obviamente fue una intervención en donde, como siempre, los mexicanos se levantaron para luchar por su patria. Ahorita continuamos con el profesor, vamos a un corte, no te vayas porque sigue lo mejor de este programa. Mirlo Terapias Integrales, manejo multidisciplinario de medicina integrativa realizado por especialistas en salud para toda tu familia. Un nuevo concepto en terapias integrales para ayudarte a lograr el bienestar y una mejor calidad de vida. Clínica Mirlo, prolongación Avenida México número 213, fraccionamiento Plaza Villahermosa. Mirlo Terapias Integrales. Mirlo. Pues bueno, aquí continuamos, seguimos aquí con el profesor Rodolfo Lara Lagunas, quien pues ahora viene la etapa de la intervención francesa, pero antes voy a terminar con algunos comentarios. Díaz Graciera nos dice: saludos al maestro Rodolfo Lara Lagunas, gracias por compartir su conocimiento, muchos éxitos para el programa desde Cunduacán. Gracias Díaz Graciela, te mandamos un abrazo. Y Andy Ramos nos manda saludos a todas las personas que hacen posible este programa. Es bueno conocer la historia y agradable escuchar a personas como el profesor Rodolfo Lara Lagunas. Muchas gracias, Andy. Te queremos, te apreciamos. Estuviste aquí la primera emisión y te agradecemos de corazón tu presencia. Y por supuesto, este equipo que lo conforma el ingeniero Gerardo Lanchablé, el licenciado Eusebio, el licenciado Honorato y el licenciado Manuel Rodríguez, quienes hacen también un importante papel para que este programa se pueda llevar a cabo en vivo desde Villahermosa, Tabasco. Profesor, continuamos. Fíjate que hay un detalle para medir el efecto de la reforma. El Papa Pablo VI viene a medir Colombia en el siglo pasado. Hay una reunión de obispos de toda América Latina y ahí va, entre otros, el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo. Cuando baja del avión, se acercan los periodistas y como la iglesia en pleno siglo XX aún tenía propiedad de latifundios en Colombia, le preguntan: oiga, señor obispo, ¿y en México la iglesia tiene propiedades? Y él muy socorronamente dice: gracias a Dios y a Juárez, ¿no? Bueno, estás viendo el impacto todavía hasta el siglo XX. Lo que se refiere a la intervención, es obvio que la revancha del Partido Conservador es por la derrota en la guerra civil que ellos provocaron de 3 años. Buscaban un pretexto y el pretexto lo tienen cuando Juárez decide, después de la guerra de 3 años en que la economía estaba en quiebra, en bancarrota, suspende el pago de la deuda externa por 2 años. Entonces, este es el pretexto para que Napoleón III, apoyado por los conservadores, convenza a Maximiliano y él venga a gobernar este país. De entrada mandan a los ejércitos de Inglaterra, de Francia y de España porque eran a los países que más se les debía dinero. Pero al que menos se le debía era Francia. ¿Sí? Al final, los ingleses y españoles deciden retirarse al comprobar que lo estaban haciendo de mala fe y que lo que quería Napoleón era definitivamente intervenir en México. ¿Por qué Napoleón interviene en México? Porque él necesitaba las materias primas que tiene este país. Ya México entonces tenía fama de tener grandes recursos, sobre todo mineros. Entonces, Napoleón viene por los recursos.
no es porque venga a apoyar a los conservadores exclusivamente. Sí. Tiene sus propios intereses. Viene Maximiliano y viene una sorpresa mayúscula, cuando el clero y los conservadores le piden que derogue las leyes de reforma, él se opone, porque resulta que Maximiliano era liberal Le salió el tiro por la culata. y además masón, y muchos de los liberales eran masones. Por eso incluso al principio le manda una carta a Benito Juárez para que se una a su gobierno ofreciéndole un puesto dentro del gabinete. Juárez la rechaza porque obviamente el problema ya no era de la forma de gobierno, sino el de rechazar una intervención extranjera. Juárez tiene un ejército, lo comanda Ignacio Zaragoza. Zaragoza, por primera vez en la historia nacional, se vence a un ejército extranjero. El mejor en el mundo en ese entonces. Entonces, el mejor en el mundo, pero algo que a veces no se dice, que es la única batalla de toda América en que un pueblo latinoamericano ha vencido a un extranjero. Y el mejor de ese. Bien. Entonces, además el efecto del triunfo mexicano llega a los países que hoy llamamos tercermundistas, ¿sí? Los periféricos, y que están luchando también por su independencia, y obviamente para ellos es un mensaje de aliento de que se puede vencer al poderoso. Ya la segunda batalla de Puebla, ya no está Zaragoza porque muere de una enfermedad. Pero hay que recordar las palabras de Zaragoza. Sí, cómo no. Que les dijo al ejército. Mexicanos, Mujeres destacables en la independencia de México. ustedes son los mejores hijos de México. Qué belleza. Y este triunfo, repito, le da afortunadamente al país estímulo, despierta el nacionalismo, motiva a seguir luchando. Y pese a la derrota al año siguiente de la segunda batalla de Puebla, donde la dirige Ortega, Jesús González Ortega, fue una derrota heroica porque al final de cuentas fue una lucha fuerte, apasionada, sin cuartel, y México se queda sin ejército profesional. ¿Qué hace Juárez? Acude a la guerrilla, y entonces multiplica las guerrillas en todo el país con una idea que es importante. Va a llegar un momento, decía Juárez, en que el ejército tendrá que expandirse en todo el país, y en el momento en que se expanda, en eso va a estar su debilidad, porque en cada región va a encontrar mexicanos luchando a través de la guerra de guerrillas. Y efectivamente los franceses junto con los conservadores mexicanos copan el país. Juárez llega hasta lo que hoy es Ciudad Juárez, ¿sí? Sí. Pero no pueden tener un triunfo definitivo. Ciudad que toman, cae, pero tan pronto se van ellos, entran los guerrilleros. La guerrilla tiene una imagen, le han llamado la guerra de la pulga pica y brinca, o sea, se aleja. Su modo de batalla. Así es la guerrilla golpea y huye, precisamente para que el enemigo se vaya desgastando. De tal manera que después de 5 años de guerra contra el imperio francés y sus aliados conservadores, sí, son derrotados en Querétaro, y finalmente son juzgados Maximiliano, Miramón y Mejía, y fusilados en el Cerro de las Campanas. Aquí hay algo que también han juzgado mal, incluso libros recientes de historia satanizan a don Benito por no haber dado el perdón, pese a que hubo voces de todo el mundo, sobre todo de Europa, pidiendo por la vida de Maximiliano. La respuesta la da Altamirano. Altamirano dice, bueno, ¿y qué hicieron los gobiernos europeos que hablan de libertad cuando los franceses mataban, asesinaban, quemaban pueblos? ¿Cuándo protestaban? En cambio ahora, que es la vía del principal asesino del pueblo, porque él fue el que trajo la fuerza bruta, él sí está pidiendo que se la perdone. Hay una escena que incluso ha sido pintada en donde la princesa Salzán llega a San Luis Potosí, donde está
Juárez ya de presidente, después de regresar del norte, donde se hinca pidiendo la vida de Maximiliano. Juárez, muy conmovido, según los cronistas, trata de levantarla, diciéndole: señora, así estuvieran todos los reyes, yo no podría perdonarlo porque es el pueblo el que está decidiendo. Y si yo no respeto la voluntad popular, después irán contra mí. Y porque además tenía que quedar claro, México antes de esa intervención había sido agredido sistemáticamente por los imperialismos. Acuérdate que España estuvo 300 años, nos invaden los gringos, nos quitan la mitad del territorio, los franceses con la famosa guerra de los pasteles, simplemente porque un pastelero perdió por un acto absurdo, pues ya están invadiendo, ya están amenazando. Buscaban un pretexto. O sea, México tan pequeño. no era respetable. Así es. ¿Sí? Entonces, esta acción antiimperialista, el triunfo liberal contra el imperio francés y Maximiliano, genera respeto en todo el mundo. A partir de entonces, México deja de ser ninguneado y es considerado, al menos dentro de América, como el hermano mayor, precisamente por haber asumido una actitud digna de lucha, de pasión por defender la soberanía nacional. Eso provoca que dos países, la República Dominicana y Colombia, nombren a Juárez de mérito de las Américas. ¿Sí? Aunque él contestó que el mérito era del pueblo y no de él exclusivamente, dado que pues muchos murieron o quedaron físicamente dieron su vida por la patria, por el país. Entonces, Juárez, un personaje, queramos o no, es el padre de la segunda independencia nacional y es el padre del Estado moderno. Ahorita, aunque algunos no lo quieran, tienen que ir al registro civil, que es creación de Benito Juárez. Están en una escuela en donde el laicismo es el que está presente como una herencia de Juárez. Y sobre todo, en México puede haber ateos, puede haber protestantes, puede haber musulmanes, budistas, católicos, de todo, porque está garantizada la libertad de cultos. Y esa es una herencia de Juárez. Y no es menor, ¿eh? Si tú ves el mundo musulmán, que son más de 1.000 millones de habitantes, ahí no te permiten otro y nada más, no hay más que uno. un solo pensamiento. Y quieres entrarle a otro culto, eres perseguido, eres hereje. Entonces todavía hay teocracias en el mundo musulmán. Pues acuérdate que en Irán pues era un ayatollah el líder del gobierno, Khomeini. ¿Sí? Entonces, la hazaña de los liberales encabezados por Juárez no es cualquier cosa. Y sobre todo estuvo rodeado siempre de grandes personajes, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, Gonzalo Ortega, uno de ellos que pues al final quería cambiar de caballo en medio de la tormenta y pues se va. Esto que dices es importante porque a veces quisiéramos que el grupo, en este caso liberal, o el grupo revolucionario, fuera totalmente unitario. No es así, siempre hay diferencias, hay divisiones. En este caso Ortega aspiraba a ser presidente de la República y aunque en sentido estricto la ley le favorecía, pero en el sentido político, social, es decir, no era el país en plena guerra, ¿cómo va a cambiar de líder? Era provocar el desaliento, la confusión entre el pueblo de México. Ahora, tan tenía razón Juárez que tan pronto se triunfa y se hacen elecciones, vuelve a ganar la presidencia, lo que prueba que tenía razón. ¿Sí? Entonces, la otra cuestión que mencionas vale la pena comentarlo. Efectivamente, él es de los pocos presidentes que se rodean de gente brillante, que incluso no lo quieren, ¿eh? Había gente del gabinete que no lo quería, entre ellos Miguel Ángel Tejada, ¿sí? Porque
entraba el racismo. Imagínate un indígena en ese tiempo, ser el presidente de la República. Ser un liderazo. En una biografía escrita por Ralph Loder, dice que cuando sale huyendo de México hacia Guanajuato, dice un chismoso le dice a uno de México y dice, acaba de llegar a Guanajuato un indio que dice que es presidente de la República, ¿es verdad? Entonces, imagínate, si ahorita hay racismo. Aquí en ese tiempo. Nada más te imaginas en el siglo XIX. Quiero destacar sobre todo la humildad de Juárez cuando llega a Veracruz. Sí, cómo no. Donde, cómo lo tratan, ¿no? La sirvienta que lo toma como un negro, sírvete tú o échate tú el agua. No, pero fíjate que la actitud de modestia, de humildad, yo la veo desde que viene de Estados Unidos, y a Panamá y llega a Acapulco, ¿sí? Preguntando por Juan Álvarez. Lo recibe su hijo, Diego Álvarez. Diego, los agarra una tormenta en el camino, y ya te imaginas mojado, sin traer ninguna maleta, no llevaba maleta de Don Benito. Va solo con su alma. Y su lo recibe Juan Álvarez y lo único que dice es, ¿sabe usted leer? ¿Sí? Ah, bueno, usted va a ser el secretario. No lo conocían, que había sido el gobernador de Oaxaca. Y él tampoco dice, oiga, yo fui gobernador, fui diputado local, fui diputado federal. Llega como cualquier otro. Llega como cualquiera. Y lo más curioso, al no tener más ropa, lo visten como soldado porque era lo único que tenían. Calzón de manta, camisa de manta. Ya te imaginas como campesino. Se dan cuenta cuando recibe una carta de Melchor Ocampo, en donde viene el rótulo, licenciado Benito Juárez. Fue cuando Diego le dice, oiga, dice, ¿qué es usted el que fue gobernador de Oaxaca? Sí. ¿Y por qué no lo dijo? ¿Qué hace usted aquí? ¿Y qué tiene esto de particular? ¿No me hace más? A los 6 meses era el ministro de Justicia. Entonces, para mí ese es el primer antecedente de la modestia, de la humildad. Y ya lo de Veracruz, eso pues... secundario, pero bueno. Es una muestra más, sí, Destaco unas palabras que usted aquí puso de cuando llega con Diego Álvarez, que dice, se presenta y he venido a ponerme a su disposición toda vez que se lucha por la libertad. ¿Sí? Unas palabras que, bueno, alientan y sobre todo muestran quién es. Bueno, fíjate, eso que mencionas hay que destacarlo porque hay gente ahorita que se queja, dice, bueno, es que yo no he entrado porque pues nadie me invita. Pues ahí nadie lo invitó. ¿Él fue? Desde Estados Unidos me vengo a unir para luchar por la libertad. O sea, el que quiere entrar de veras a la defensa de la libertad, de la justicia, no hay necesidad que lo inviten, debe entrar. ¿Sí? Por motivación propia, por voluntad, sí. Que te motive, lo único que te motive es que México crezca y que sea lo que siempre ha sido, una gran nación. Ahora mira, el otro hecho que también refleja esa capacidad emocional de estar con el otro, lo que llamamos empatía, sucede cuando es gobernador y va a un baile de graduación de estudiantes del Instituto de Oaxaca, donde él fue maestro, primero alumno, después maestro, después director. Pasó por eso. Sí. Se inicia el baile y la hija, la primera, Manuela, se acerca a un estudiante pobre, humilde, mal vestido seguramente, la saca a bailar y le dice que ella se siente mal y que no puede bailar. Don Benito observando, después viene otro elegantemente vestido, le invita a bailar y ya se iba a parar para aceptar. Entra Don Benito a escena y le dice, ahorita no puede bailar mi hija porque se siente mal. Y ahí le reclama, eso que hiciste, no olvides mis orígenes, no olvides de dónde vengo. Tú no sabes lo que es estudiante pobre y puede ser en el futuro. Así que primero bailas con él y después con el otro. Y él personalmente, Benito, va y saca al joven pobre, le dice, ¿sabes qué, mija? Ya se le pasó el malestar que tenía, puedes bailar con ella.
Wow. Entonces, Increíble. pues con por eso Increíble. Juárez es el hombre más importante que ha habido. Es un ejemplo, Sí. es un ideal. Sí, sí. No, pero además, fíjate, yo tuve una experiencia personal con un sacerdote que era secretario de Méndez Arceo. Tenía una pared llena de libros de historia. Era un jesuita muy capaz. Nos tomamos el café ahí en un espacio de catedral y como una hora se dedicó a criticar a Juárez. Ya que terminó me dice, ¿qué tienes que decir? Yo entonces tenía 20 años, mi librero apenas me hacía libros. Y era un tipo que tenía una memoria extraordinaria porque te repetía cartas de Juárez, pero tal y como estaban escritas. Parafraseaba. Sí, no, textual. Así como el testigo de Jehová te cita el versículo. Lo mismo. Cuando me dice, ¿y qué opinas de lo que he dicho? Yo dije, pues estoy perdido ante el conocimiento que él tenía dentro de mí. Entonces le dije, mire padre, la verdad, pues, yo nunca lo voy a convencer a usted de que se haga juarista. Pero usted tampoco me va a convencer de que me haga antijuarista. ¿Por qué? Porque para mí él ha sido un ejemplo personal. Ya no hable usted de política o de historia, no. Un elemento personal. Imagínense un indio huérfano de padre y madre a los 3 años. Y a los 12 años no habla español. Yo vengo de la pobreza y 3 veces he estado a punto de abandonar la escuela por necesidades para trabajar doble y dar más a mi familia. Sí. Pero me acuerdo de él y digo, pues, yo estoy mejor que él, porque mi madre me vive y hablo español. Y entonces con ese ejemplo, pues véanme, estoy por su lugar. Voy a decir la palabra, pero real. Ya me chingaste, por ahí no puedo. Yo también vengo de campesinos. ¿Sí? O sea, Juárez no solamente es un modelo de líder político, sino es un ejemplo de vida, en el sentido de que los más pobres, pero los más pobres pueden llegar a la cima si tienen fuerza de voluntad y un objetivo por alcanzar. Habiendo esto, que es lo que tuvo Juárez, te vas para arriba. Y vemos hoy quién está. Y ante tanta pobreza que hay en este país, para los niños y jóvenes que conocen la vida de Juárez, pues es un motivo de inspiración para echarle ganas y superarse. Es una historia que debe ser contada desde una perspectiva motivacional. Igual hay un pasaje igual en donde Juárez, su hija llega a Juárez a pedirle que soltaran a su yerno, sí. Y lo cual él se opone porque pues al margen de la ley nada y por encima de la ley nada. Pero mira, ahorita con tanta corrupción, ese pasaje que dices, valía la pena sacarle copias y multiplicar. Y ponerlos en las oficinas. Sí, porque su yerno golpea a un juez. El juez sabe que es el yerno del presidente de la República, pero ve la valentía del juez y lo mete a la cárcel. ¿Sí? Por eso cuando la hija va llorando a pedirle al padre que lo saque, la respuesta de Juárez es rotunda, extraordinaria. Hija, tú y yo y los nuestros somos los primeros que debemos respetar la ley. Tu marido cometió una falta, tiene que pagar. Es decir, ahí no hubo nada de influencias, ¿sí? No hubo el poder presidencial para violar el influyentismo que tanto daño nos ha hecho a los mexicanos. Así, en ese sentido, también Juárez sigue vigente. Es un ejemplo. ¿Sí? Que, pues bueno, el presidente actual, Luis Andrés Manuel, creo que lo sigue al pie de la letra. Sí. Es un juarista que yo creo que se ha leído toda su vida, desde que salió de Gelatao, Oaxaca, a los 12 años, que caminó 66 kilómetros para llegar a la ciudad. No, y él lo ha dicho y repetido. Y descanso. Si mi familia, mis hijos, mis seguidores que tienen 30 o 40 años cometen actos, ¿verdad? Yo no voy a meter las manos. Eso lo he dicho varias veces. Por eso, al margen de la ley, entonces, nada.
creo que en ese sentido Encima de la ley Nash. Juárez sigue presente. Así es, maestro, nada más voy a leer unos últimos comentarios. Nos dice aquí voz de Orquídea Dolores Reyes: AMLO es la esperanza para México y Latinoamérica. Creo que estamos de acuerdo que también es un personaje muy importante para Latinoamérica. Creo que es un ejemplo a seguir y sí lo considero yo igual como un representante que debe de ser un ejemplo para aquellos países que se encuentran, que son hermanos y que se encuentran también en este continente, que es muy importante. Decía Eduardo Galeano que tuvimos la desgracia de tener todo y de ser importantes, por eso todo el mundo nos quiere invadir. Eusebio Conde Zelaya dice saludos desde Tabasco, desde aquí, desde la tierra natal del tabasqueño presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Tom Noches nos dice: los masones siempre presentes en la historia de México. AMLO es un masón, por eso lo dejaron ganar la presidencia. AMLO no es un trato, es una treta, dice Tom Noches. Muchas gracias, Tom. Y bueno, igual aquí tenemos a una amiga que es masón, que nos hace el favor de acompañarnos, Andrew Bandis. Igual llega a la logia, donde pues yo creo que ha sido importante igual en la historia de México. Y bueno, decíamos que Juárez no solamente es importante por lo que hizo, sino también por lo que fue. Un personaje que creo que todas las generaciones que hoy nos encontramos debemos de leerlo, debemos practicar lo que él hacía, porque solo así yo creo que México va a salir adelante. Tenemos la oportunidad, profesor, de tener un líder de verdad, no es un líder auténtico, no es cualquier cosa, que creo que tiene mucha presión, está luchando contra poderes que no nos imaginamos, poderes totalmente, pero de verdad que pareciera que no existieran, pero son poderosos. La mafia del poder. La mafia del poder, que ha querido controlar siempre la vida pública y política de nuestro país y nos han querido tener siempre ahí. Aliada al imperio. Aliada al imperio a través de la televisión, a través de programas que no generan contenido y sobre todo no generan conocimiento. Creo que eso ha sido ha perjudicado tanto que ha provocado la hiperactividad. A través de los préstamos. Así es. México, 11 billones de la deuda externa. Imagínense, 11 billones pues, la deuda externa de nuestro país. Sí. Y bueno, que para pagarla a través del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, quienes Banco Interamericano, que nos han querido imponer sus políticas, ¿no? Y ve de privatización. Las famosas calificadoras. Ahorita que Andrés Manuel está acabando con el robo en Pemex, lo califican mal. Bueno, y antes que estaba la corrupción en pleno, antes cuando no se le invertía, calificaban bien. ¿Cómo entender? Pues yo creo que la lectura es obvia, ¿no? Que lo que pretenden es que se privaticen más las cosas, que el Estado no sea intervencionista. Quieren seguir con sus privilegios. Así es, y que el estado de bienestar que anteriormente existió, pues no quieren que predomine, porque según ellos nos venden la idea, los neoliberales, de que eso no produce y no genera crecimiento económico y por lo tanto habría más pobreza. Pero bueno, ¿cómo estamos hoy? Mira, la economía es número 14 y 4 millonarios mexicanos tienen lo mismo que 60 millones de pobres mexicanos, que es la mitad de la población. ¿Sí? O sea, una brutal desigualdad. Pero antes de esto no había tantos ricos. Pareciera que entrando en el neoliberalismo. Antes de Salinas solamente había una familia multimillonaria que era los Garza Sada. Uno. Termina él, son 24. Todos los bancos privatizados, las paraestatales. Se las vendieron a precio de ganga. Y eso lo dice muy bien Andrés Manuel en la salida del 2018. No, ahí dice que fue un robo. Las privatizaciones fueron un robo a la nación. Casi se los vendieron al 10 o 15% del valor real. Pues, ¿cómo no se van a hacer millonarios así? Igual les recomiendo mucho para complementar este programa que vean en Netflix. Hay un documental, una especie de documental que hace Paco Taibo 2 sobre esto que estamos hablando hoy, de 1854 a 1867, que se llama Patria.
créanme, si ustedes lo ven, Paco Taibo nos explica de una manera muy, pero muy sencilla lo que pasó, lo que Benito Juárez pues tuvo que enfrentar y por qué le quita el poder obviamente a la iglesia, porque ella era la que financiaba las luchas en contra de él, que por ello lo llevó forzosamente a hacer esta ley de 1859, independientemente de las injusticias que él vivió en carne propia, lo mismo lo que le pasó a Gandhi, sí, que tuvo que sufrir la discriminación para que se diera cuenta que su pueblo era discriminado. Yo creo que en ocasiones hay que vivir las cosas para tener empatía, pero en otras habría que leerlas para tener empatía. Pero hay algo más que hay que rescatar, la honestidad, la honradez del grupo liberal. Imagínate, cuando Juárez está con el Choro Campo en Estados Unidos, tienen que trabajar porque no tenían para vivir, y ya los dos habían sido gobernadores y habían sido diputados y no tenían dinero para vivir. Margarita tiene que poner una tienda en un pueblito en Etla para mandarle algo de dinero al marido. Entonces, bueno, si fue diputado y gobernador, director del Río, ¿cómo es que no tiene dinero? Pues porque eran honrados. Vicente Riva Palacio igual, sí, invirtió, financió. Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo, cuando estuvieron haciendo Orleán los cigarros, sí, igual contaban anécdotas que no tenían ni para comer. El caso de Ignacio Ramírez, el romance de veras te impacta. Cuando sale viniendo de México se va a pie, cuando los demás van en caballo porque no tiene ni para comprar un caballo. Un amigo lo ve y se lo da. Y cuando llega a Chihuahua, ya te imaginas cómo andaría, que se le acerca un policía y le dice, oiga, en Chihuahua no se permiten los limoneros. Y nada más. Le dice, saca su credencial del ministro y dice, mire, yo ando pidiendo, pero no para mí, para mi patria. Chuladas. Creo que son personajes que debemos hacer. Y así como él, Altamirano. Hubo un día que Altamirano no tenía ni para comer y era el día de su cumpleaños. Increíble. Muchas cosas, ¿no? Por eso escribe, soy pobre porque no he robado. Pero lo digo con orgullo. Honrado. Sí. Entonces, pues bueno, pues concluimos, profesor, esta emisión, la segunda emisión de Repercusión, aquí en TV Hispana. Pues les repito, les hacemos la invitación, vamos a estar el próximo lunes 18 de marzo, pues se imaginarán la conmemoración de la expropiación petrolera de un personaje igual muy importante, Lázaro Cárdenas del Río, quien igual destaca en la historia de México por ese gran compromiso que tenía con el país y que bueno, yo creo que después de 1917, 20 años después se cumple la Constitución realmente a través de este personaje. Igual les invitamos que nos sigan a través de TV Hispana, la página de Facebook, en YouTube, en Periscope, en Twitch y en Twitter. Y por supuesto, pues yo voy a estar, por ejemplo, haciendo la repetición de este programa el sábado, como a las 5 de la tarde, vamos a compartir esta información y también nos pueden ver en YouTube, tenemos un canal que se llama Repercusión TV, ahí también subimos estos contenidos para que igual si quieren verlos y si quieren enterar de algún dato importante, pues aquí lo pueden hacer. Y pues concluyo con una frase muy importante que leí en este libro, que es con el que inicia la segunda revolución, que es el movimiento de reforma. Quien lo dice fue Benito Juárez García, que dice lo siguiente: levantaos mexicanos para terminar con esta explotación infame de los muchos para unos cuantos. Ahora es cuando para luchar y para ayudar a nuestro presidente para que esa explotación deje de existir y que México vuelva a ser lo que siempre ha sido, una gran nación. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por estar aquí. Gracias al Rubán y también por acompañarnos, a su amigo, por supuesto al cuerpo técnico que nos ayuda en TV Hispana, al ingeniero Gerardo, a Eusebio Conde, a Honorato y por supuesto al licenciado Manuel Rodríguez. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Que tengan linda noche. Hasta luego.
presentó. Esta fue una producción de TV Hispana.